Saludos. Nos encontramos una vez más en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Yo soy Sheilaí Gómez y hoy nos encontramos con la licenciada Catherine González Valentín. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Sheila. Muy contenta de estar aquí y regresar a lo que fue mi alma mater durante los años de estudio de Derecho. Qué bueno, Catherine. Mira, hoy vamos a aprovechar la oportunidad de que te tenemos aquí en casa para ver si podemos desarrollar algunos temas que estoy segura que a las personas que nos están viendo en este momento y que nos leerán en la próxima edición de la revista Juris Doctor les será de gran interés. Por ejemplo, pues queremos hablar de tu trayectoria profesional, queremos saber también de tu decisión de ser madre soltera por elección y también que nos dejes saber de esos retos y logros profesionales que has tenido a lo largo de tu carrera después que te graduaste de esta Facultad de Derecho. Tremendo, me encantaría tener esa oportunidad, me encanta que me hayan invitado para compartir esa trayectoria de vida que yo con mucha apertura, transparencia y pienso que puede contribuir al éxito de otras personas, podré compartir aquí con ustedes y con los que nos escuchan y nos leerán. Claro que sí. Pues mira, sabemos que eres una fundadora y directora del Departamento de Derecho Laboral en el bufete Ferrajoli y la primera mujer en formar parte de su comité ejecutivo. ¿Qué significa para ti haber creado desde cero un componente tan estratégico dentro de la firma? Pues mira, Sheila, importante desde el punto de vista de estrategia y de negocios, porque desde que llego apenas éramos 20 abogados aproximadamente, así que entro y no puedo decir totalmente desde cero, porque habían unos pininos, ¿verdad? Ya había establecido algo como una base de clientes, un equipo profesional excelente, pero eran pocos y yo venía con una historia muy interesante. Yo siempre lo digo a modo jocoso, pero alguien que confió en mí y confió en la trayectoria de mi carrera es quien es el socio fundador principal de Ferrajoli, que es el licenciado Eugenio Torres. Hacían años, cuando empezamos como abogados en un bufete de líder en Puerto Rico en aquel entonces, él se me acercó con su listita, acababa de salir de ese bufete y me dijo, me encantaría que te unas a esta visión que tengo. Tengo en mente este bufete nuevo, algo un poquito distinto, donde vamos a ser emprendedores, creadores. Y yo le digo, pero es que lo que tú haces es una práctica de propiedad intelectual y yo lo que he hecho toda mi vida es laboral y apenas tenía 5 años en la práctica, un poquito menos. Y yo asustada le digo, pues déjame ver esa lista de clientes. Y yo le digo, pues vámonos juntos a tomar un seminario de propiedad intelectual y yo te ayudo de alguna manera. El tiempo pasa, estamos viendo oficinas, estamos buscando alternativas de empezar algo juntos y cuando él consigue a alguien que comparte oficinas con él, esta persona también trae a una abogada laboral y él se vira y me dice, no es tu momento, Catherine, pero confío en ti. Creo que eventualmente vamos a poder hacer esto juntos y así fue. Me dio el tiempo de explorar lo que es la práctica privada laboral representando a los patronos, lo que fue mi oportunidad de ser fiscal federal auxiliar, eventualmente volver a la práctica privada y el tiempo me abre las puertas al bufete Ferrajoli, regresar entonces con estas aportaciones distintas, con un equipo allí establecido, pero para entonces traer una experiencia de formar lo que es hoy el departamento laboral, de darle forma también a lo que es hoy un departamento de litigios, porque tuve la oportunidad de compartir y dirigir, supervisar y establecer como, yo digo, como las divisiones, porque en ese momento todavía no estaban las divisiones tan formales, tal vez de propiedad intelectual, de lo que es el derecho, la práctica de derecho contributivo y corporativo, pero pude contribuir a algo muy importante desde el punto de vista estratégico, la práctica laboral que tanto amaba, lo que yo aspiraba a hacer, que era dirigir un departamento, se me dio con esa confianza, con unos clientes ya establecidos, pero en proceso de mayor desarrollo y con gente bien buena. En ese momento estaba ahí Janani Marchand,
estaba Natalia Palmer, que fueron, yo digo, las primeras que estuvimos ahí dándole forma a ese departamento y echando esto hacia adelante. Pero algo muy importante fue cómo la contribución de un equipo, cómo las distintas personas se abrieron y yo llegué, yo siempre decía, mi moto era, vamos a enrollarnos las mangas. Y yo llegué a trabajar y a dar el todo por el todo para, ¿verdad? Nunca pensé que lo que íbamos a lograr era tan grande como lo que hemos vivido por los pasados 14 años, de hecho, que llevo en Ferrayoli. Qué bien, Katherine, qué bueno. Mira, me parece que son experiencias que, fíjate, te dijeron que no estaba supuestamente preparada, pero mira todo lo que se logró, porque primero pues tienes obviamente un conocimiento, tienes un deseo de hacer y de desarrollar lo que te entregaron en tus manos en ese momento y mira el producto de lo que tienes hoy día por todas esas cositas que se fueron añadiendo durante todo este tiempo que ya hacen 14 años. Claro, y si miramos hacia atrás, en términos de no estar preparada, era que el espacio, el bufete, no era un bufete todavía y ya no había el espacio para llenar ese rol de alguien que dirigiera y desarrollar una práctica laboral, porque las 3 personas que estaban en el momento que comienza el bufete, pues ya tenían la práctica, o no la práctica, era un abogado de litigios, un abogado de propiedad intelectual y ya la abogada de la práctica laboral iba a estar ahí sentada. Nani venía con un trasfondo de representación de empleados, así que todavía el bufete no tenía esa estructura como para venir a desarrollar una práctica de una manera más formal en lo que se traían más clientes a la mesa. Así que llegué en el momento que tenía que llegar y los que estuvieron ahí al principio estaban en el momento que tenían que estarlo, porque de mucho se nutrió el bufete también antes de yo llegar y llegué con unas oportunidades maravillosas igualmente y que nos hicieron prosperar de ahí en adelante también más a lo que somos hoy. Qué bien, Katherine. Mira, otra pregunta que quería hacerte y quería pues que nuestra audiencia pudiera tener un poquito más de información sobre ti y es que como exfiscal federal adjunta y actual socia capital pues de uno de los bufetes más importantes del país, ¿cuál consideras ha sido la clave para mantener la excelencia y la relevancia en una carrera tan exigente como esta? Pues ciertamente, Sheila, es una carrera exigente, especialmente cuando nos proponemos enfocarnos en un área de práctica especializada, en un área de práctica única, ¿verdad? Porque no he hecho otras cosas, tengo que decir, yo he sido abogada litigante en algunos litigios comerciales, en la industria de lo que es la salud, pero mi enfoque principal siempre ha sido en representación y en defensa de patronos. Así que eso en cierta medida puede limitarte un poco. Que yo descubrí desde el principio, no era solamente este trabajo arduo y esta entrega, porque de más está decir, mis primeros años trabajando siempre en bufetes grandes en Puerto Rico, y cuando me muevo a Fiscalía, estamos hablando de lo que se conoce mundialmente como el patrono más grande del mundo, ¿verdad? En Fiscalía también, la División Civil, que fue donde trabajé, éramos como 8 abogados, así que siempre ha sido mi trabajo en lugares de mucha exigencia, de tiempo y dedicación al trabajo, pero eso no lo es todo. Me di cuenta desde mis primeros años que tener una exposición, permitirme ser visible ante clientes reales, existentes, clientes potenciales y ante las distintas industrias. ¿Dónde están los patronos en Puerto Rico? En la industria de la manufactura, en la banca, en la educación, en esos distintos sitios, cómo yo me podía posicionar para también posicionar al bufete para el que trabajaba. Eventualmente, cuando llego a Ferrayoli y trabajo en un lugar donde también quiero llevar a nivel exponencial el reconocimiento de un departamento, pues esta visibilidad tenía que hacerlo de una manera todavía más clara. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de hablar en público. Desde bien temprano en mi carrera, recuerdo cuando
Eugenio Torres y yo, el que es el socio administrador de Ferrayoli, fuimos a hablar de lo que era el derecho de Internet. Yo, empezando la carrera, empezaba el Internet. Eso puede, ¿verdad? Pueden sacar mi edad con eso. Pero empezaba lo que era el Internet, las redes sociales. De los primeros temas que hablé fue del impacto del Internet en el lugar de trabajo y en el derecho laboral. Y el licenciado Torres está hablando del tema también desde la perspectiva corporativa y de propiedad intelectual. Y nos dimos cuenta que utilizar eso, el hablar en público, sacar del tiempo del trabajo, ¿verdad? Porque requiere sacrificar tiempo de trabajo para también hablar en público, prepararte para hacerlo, empezar a escribir sobre estos temas también o mantenerte activa escribiendo. Y también descubrí, gracias a una oportunidad de invitarme a ser parte de la Junta del Federal Bar Association temprano en mi carrera, que esos roles de liderato eran clave para mantener ese éxito, mantenerte relevante y también conocer de los temas sustantivos y poder llevarle ese conocimiento y esa experiencia a tus clientes, a los clientes potenciales y a quienes están escuchándote que se pueden beneficiar, tanto estudiantes como personas que tienen negocio, escucharte donde uno puede give back, ¿verdad? Claro. Regalar de tu tiempo para que otras personas también se puedan educar de los desarrollos en la práctica laboral en la que yo estaba enfocando y he estado enfocando. Qué bien, qué bien. Mira, también sabemos que has recibido numerosos reconocimientos, incluyendo el Lawyers of the Year en San Juan, por el Best Lawyers. ¿Qué impacto ha tenido estos logros en tu carrera y cómo los utilizas para inspirar nuevas generaciones de abogados y abogadas? Pues estos logros van de la mano con la experiencia, ¿verdad? Con el día a día, con el trabajo, con el esfuerzo, con el sacrificio. Y tengo que reconocer que ningún logro en mi carrera me lo puedo atribuir a mí solamente. Yo siempre creí mucho en trabajar en equipos, en trabajar en sitios tal vez más grandes donde yo podía colaborar, pero más que nada poderme nutrir de la experiencia de personas que vienen antes que mí, que van a crecer, además de los supervisores y los que han sido mis mentores a través de los años. Pero esos reconocimientos yo tengo que, en cierta medida, entregarlos a los que han sido parte de un equipo, a los que confiaron en mi trayectoria y a los que confiaron en trabajar de la mano conmigo, porque desde bien temprano yo fui bien entregada. Yo decía, hay que trabajar mucho. Me acuerdo esos primeros años como abogada laboral, la cantidad de deposiciones que tomé. Esos primeros 2, 3 años, me acuerdo 50 y pico de deposiciones, casos ganados, publicaciones en los tribunales. No era yo sola, era el líder que fue mi mentor y era el compañero o compañera que me daba la orejita de cómo trabajar mejor con ese supervisor particular. Era ese trabajo en equipo, era una asistente especial. Mira que he tenido unas asistentes como la que mencionaste, Noralis, que está conmigo hace muchos años, pero hubo otras que fueron yo siempre decía, mis ángeles de la guardia, exacto, mis ángeles de la guarda. Así que cómo esos reconocimientos proyectan o yo creo que pueden servir de inspiración para otras personas que cuenten con su equipo, que cuenten con su tribu, que cuenten con apoyo y que den también a los que están con quienes están colaborando para que sean esos quienes también logren el éxito y de eso se trata. Fíjate, me parece bien interesante esa mentalidad y esa práctica que tienes, ¿verdad?, de trabajo en equipo. Se habla mucho de lo que es el trabajo en equipo, pero no necesariamente se ejecuta. Y mira la diferencia en resultados cuando verdaderamente se ejecuta y cuando verdaderamente se hace, se unen conocimientos, se une experiencia para poder lograr el objetivo. A mí me parece verdaderamente satisfactorio e importante, fíjate, tanto en tu carrera como en todas aquellas personas que decidan hacer verdaderamente ese tipo de ejecutoria. Ha sido de verdad que fascinante porque cuando yo
estaba empezando en la carrera, hubo uno de los socios que dirigía el departamento en aquel entonces me sirvió de muchísima inspiración y yo me veía ahí como él logró llegar a ese puesto y servirnos de ejemplo. Yo decía, wow, si yo llegara a asumir un puesto como ese y poder inspirar a otras personas, eso sería maravilloso. Y cuando se me da la oportunidad, todavía tengo la fortuna de ser socia, quien ha sido mi mentor, el licenciado Eugenio Torres, y quien también ha sido mi sponsor, dirigiéndome hacia rumbos donde yo también puedo aprender, donde yo puedo también entender lo que es el empresarismo, lo que es liderato, siendo uno en cierta medida muy abierto a conocer, aprender y educarte en todos los momentos de tu carrera. Y eso para mí ha sido algo trascendental y lo sigo haciendo al día de hoy. Sigo buscando cómo mirarme en un espejo, identificar dónde puedo seguir mejorando, dónde puedo servir a un equipo, dónde puedo servir a un cliente y ajustar donde tengo que ajustar para poder seguir siendo alguien, ¿verdad?, que contribuya de forma positiva a los que están alrededor mío. Qué bien. Catherine, también sabemos que en tu práctica pues asesoras a empresas pues en temas complejos de derecho laboral, ¿verdad? ¿Cómo equilibras tu enfoque entre la prevención de conflictos y la defensa firme en litigios cuando son inevitables? Porque eso sucede. Eso es el core, ¿verdad? Interesante, aún siendo una abogada litigante, porque muchas veces se identifica un litigante con este estereotipo de que tienes el cuchillo en la boca, vamos para encima, vamos con estas estrategias bien agresivas, pero yo le llamo más una estrategia asertiva, una estrategia que va dirigida al bienestar y al mejor interés de nuestro cliente. Si el litigio no me ha llegado, y mucho de mi trabajo gira en torno a la prevención. Así que si el litigio no ha llegado, y yo tengo muchos clientes con quien trabajo desde la perspectiva de prevención, de consejos muy proactivos para evitar un litigio, eso ha sido en gran parte de mi carrera mi norte, porque me parece importante que el cliente que puede evitar un litigio costoso al final del día vuelve a mí, vuelve a nosotros, vuelve al equipo de trabajo, porque evita lo que cuesta el litigio en términos de recursos, no solamente económicos, sino de tiempo dedicado. Así que a veces se cuestionan, pero entonces, ¿cómo tú puedes ser tan mediática? ¿Cómo tú puedes enfocar en la prevención? Bueno, porque los años de experiencia, como dije ahorita, esos primeros años, la cantidad de trabajo que yo hice, mociones de sentencia sumaria, mociones dispositivas exitosas, logramos, tengo publicadas decisiones publicadas tanto en el Tribunal Supremo como en los tribunales de distrito y de circuito, la cantidad de deposiciones que tomamos, eso me ha ayudado a través de mi carrera y también la experiencia que tuve en Fiscalía Federal. Ese no era un trabajo de prevención, era un trabajo litigio full, y la cantidad de litigios que yo llevé en un periodo corto de tiempo eran como 25 litigios federales activos. La gran mayoría eran litigios en defensa del patrono, que eran las agencias federales representadas en litigios, muchos de discrimen, alegaciones de discrimen en el empleo, de represalia. Todo eso me enseñó un elemento primordial de manejo de proyectos, de manejo de mucho trabajo a la vez y cómo encauzarlo, ¿verdad?, a través del descubrimiento de pruebas, mociones dispositivas, un turnaround rápido, cómo anticipar las necesidades de estos jueces que tenían que bajar sus cargas de casos también. Pero todo eso me enseña lo intenso del litigio, no solo para el abogado que lo lleve, para el cliente que también lo tiene que manejar, que no es su día a día. Entonces, una cosa no es incompatible con la otra. La prevención y la defensa y el llevar un litigio no son incompatibles, van de la mano y nutren mucho al abogado litigante y al abogado consultor. Tener las dos cosas los hace abogados muy sólidos y muy fuertes. Y por eso nuestro departamento laboral enfocamos, ¿verdad? Tenemos ese enfoque en ambas cosas
y cuando es inevitable el litigio estamos preparados también Claro. para poderlo llevar porque lo hemos visto en la preparación o también en la experiencia llevando litigio. Fíjate, me parece muy bien también ese tipo de gesta, porque no necesariamente en el Puerto Rico que estamos viviendo hoy día se da o se manifiesta el que pueda cada cliente tener una oportunidad dual de poder llegar a una resolución de un conflicto, por así decirlo, ya sea sin tener que llegar a los tribunales, y si no, pues si no hay ¿verdad? Si no puede solucionarse de fuera de ahí, pues entonces llegar a los tribunales. Claro, claro, ¿no? Y muchas leyes laborales y algunas más recientes, incluyendo la ley que prohíbe el acoso laboral en el lugar de trabajo, tienen unos elementos importantes de prevención y tienen formas de que antes de tú llegar al tribunal tienes que mediar. Los casos de discriminación en el empleo casualmente también incluyen un elemento de agotamiento de remedios administrativos y si no, pues todos los casos de discriminación o de represalia tienen un elemento de una defensa afirmativa que requiere que el patrono haya establecido unos procesos previos para ese diálogo. Así que la comunicación hoy en día en el lugar de trabajo es algo importantísimo en este proceso de cuando hablamos de prevención también. Qué bien. Mira, Catherine, también quería, ¿verdad?, hablar. Sabemos que fuiste madre soltera por elección, ¿verdad? Fue una decisión profundamente valiente, ¿verdad? Por lo menos eso opino yo. Y quería saber cómo lograste integrar ese sueño personal sin sacrificar tu carrera, especialmente en roles de liderazgo tan demandantes como los que hemos estado discutiendo, ¿verdad?, aquí en esta conversación. Pues ciertamente, y soy muy abierta a este tema, tengo que decir que si no ha sido una de las decisiones más difíciles, tal vez es la decisión más difícil de mi vida, porque te encuentras en un momento en tu vida personal donde quieres y anhelas algo bien grande, algo que uno aspiraba, yo aspiraba, que me llenara de más amor. Era algo que yo quería hacer desde bien temprano en mi carrera y no se me da hasta que yo me propongo leer y prepararme para ver si logro ser mamá por mi cuenta, como también le dicen en inglés, single mother by choice. Y volviendo a tu pregunta de cómo, ¿verdad?, compaginan ambas cosas, pues me dio mucho miedo. Por un lado, no pensar en la posibilidad de no lograr ser mamá. A una edad donde ya tal vez las oportunidades no eran tantas. Y por otro lado, me dio mucho miedo que después de tantos años de carrera hubiera algo como estereotipos que juzgaran mi potencial de mantenerme relevante, de autojuzgarme. Y me di cuenta que ciertamente tenía que ser valiente, y esto es de los momentos de vulnerabilidad en mi vida, tenía que ser valiente y atreverme porque la historia la habían escrito ya otras mujeres y otros hombres que habían tenido roles similares. Lo que pasa es que tal vez las circunstancias eran otras, no lo escogieron voluntariamente. Pues yo dije, lo voy a hacer, voy a escoger este camino voluntariamente y si se da, pues voy a hacer de esto una nueva experiencia porque en mi bufete era la única que iba a estar pasando por eso. Ya estaba en una edad donde mis socios no anticipaban que yo iba a llegar a decirles que estaba embarazada. Así que cuando salí embarazada, que de hecho fue estando en Nueva York, estaba a punto de entrar a dar una conferencia y antes de eso me hago la prueba, esto es muy personal, ¿verdad? Pero ese momento de ver el resultado positivo, llamo a mi familia, llamo a mis mejores amigas y les comparto esta emoción tan grande y coincide con este viaje estando yo sola
en Nueva York, en un cuarto de hotel, a punto de salir con un frío brutal. Y todavía recuerdo como si fuera ayer ese caminar por esta calle en la ciudad de Nueva York hacia, creo que nos tocaba dar la conferencia en una escuela de moda. Y yo iba caminando y yo me tomé un selfie porque la emoción era tal. Y era esa combinación de mi rol próximo de madre con mi rol de conferenciante, de socia. Y eventualmente pues toco las puertas de mis socios y les digo, estoy embarazada. Y de verdad que es algo bien grande. Era algo que representaba un reto, pero era algo maravilloso que me iba a permitir ser un ejemplo para otras personas de que se puede. Qué bien. Se puede. Qué y hay que bien. atreverse. Qué bien. Yo me imagino en una ciudad tan concurrida y movida como Nueva York, posiblemente en ese momento tú estabas como en esta única nube donde uno dice, pues, no importa, tú estás, me imagino, tan feliz y tan contenta que nada de tu entorno te iba a quitar esa felicidad que tenías. Yo recuerdo haber abrazado a una de las conferenciantes, intercambiamos espejuelos. Es que ese día todavía lo tengo tan fresco en mi mente y lo hablo pensando en mi hija, porque es como que la culminación, ¿verdad?, de algo tan maravilloso. Pero me acuerdo hablando con una de las conferenciantes principales. Ella es una empresaria en la moda, ella fue la que dirigió la carrera de Cindy Crawford, recuerdo. Y el apretón cuando terminamos la conferencia, estábamos hablando precisamente de diversidad, el tema de diversidad e inclusión en la industria de la moda y el tema de lo que eran los inicios del Me Too Movement. Y reconocimos el impacto negativo que había tenido, Harvey Weinstein y todos estos temas bien fundamentales en esa industria. Y recuerdo ese embrace de un tema tan importante y yo me sentía como una mezcla de emociones tan maravillosa. Qué bien. Sí, un día bien importante en mi vida personal. Me lo estás contando y me llega al alma verdaderamente, porque se te ve todavía el brillo en tus ojos como si fuera ese primer día. Y sé que hiciste la mejor decisión, lo sé que sí. Es así. Así que hay otro tema, ¿verdad? Cambiando el tema un poquito. Sabemos pues que liderar en ocasiones requiere vulnerabilidad, apoyo y audacia. ¿Podrías compartir un momento de vulnerabilidad que se convirtió en una fortaleza profesional posteriormente? Pues mira, tengo que decir, y yo creo que enlaza la pregunta con el tema de ser madre y esta fortaleza que hay en mí hoy en día, gracias a que soy mamá de mi niña, y eso cómo se traspola a lo profesional. Ahorita mencioné tal vez uno de esos ejemplos que fue cómo yo llego a mi lugar de trabajo y comparto que aún, ¿verdad?, que siendo líder, teniendo el rol que tenía, siendo socia capital, ahora también voy a ser mamá y sabiendo que estaba sola, ellos sabían que estaba sola. Pues que otros elementos añadieron a esa vulnerabilidad, pues no solamente iba a ser mamá, digo relativamente sola, pero también hija de unos padres en edad avanzada, de un papá con una condición de salud también muy avanzada y que era detrimental para su salud y eventualmente fallece. Pues fueron momentos duros que se unen también con la pandemia. Así que, ¿dónde me encuentro yo? En este rol de socia capital, donde tengo un equipo que estoy dirigiendo, un equipo que de 3 personas que éramos ha crecido a 7, 8 abogados y que están mirando a mí para apoyo en momentos difíciles y en momentos donde están pensando, ella tiene otros roles también importantes y de prioridad. Pues sí, tuve que ser vulnerable. La vulnerabilidad, el ser transparente, el abrirme y el dejar saber que no soy perfecta, que no podemos ser perfectos en estos roles,
que tenemos que permitir que otras personas conozcan de dónde venimos, dónde hay un momento donde no estamos totalmente fuertes, pues eso es ser uno mismo, eso es ser uno, ser real, permitirme presentarme como quien yo soy de verdad y no soy una superwoman, para poder lidiar con el día a día en un sitio de trabajo exigente por el tipo de profesión, porque nuestros clientes merecen lo mejor de nosotros también. Y ahí pues, ¿a dónde se revierte esto? A que pues tienes que buscar de un grupo, de ese apoyo. Por eso vuelvo al teamwork, no soy yo, somos nosotros. Es nuestro departamento, es nuestro equipo de trabajo, son nuestros clientes. Y siendo más transparente y más vulnerable, le doy la oportunidad a otros a que también asuman unos roles de liderato, unos roles de dirigir el equipo, de llevar la voz cantante en un caso, en una consulta, en una investigación interna. Qué bien, qué bien. Supimos también que estuviste en un juicio importante, asumiendo pues la responsabilidad legal mientras cuidabas a tu bebé, ¿verdad? Recién nacida en aquel momento. ¿Qué aprendiste de esa experiencia y cómo cambió tu visión de liderazgo y la maternidad? Pues mira, en el momento en que, yo creo que en ese momento fue tal vez el juicio más grande que habíamos llevado en el bufete. Era un caso que se había litigado por más de 10 años y cae el momento del juicio cuando apenas yo tenía 6 meses de haber dado a luz. Así que yo me encuentro con mi vida nueva, había regresado de la maternidad, había dejado unas cosas corriendo antes de irme de la maternidad. Le supliqué a la juez que nos diera un tiempo adicional para poder ver el juicio y por lo menos yo no estar a 3 meses de haber dado a luz. Y tomé una decisión y lo que hice fue casi empacar todo. No, el juicio era en Aguadilla, en San Sebastián. Nos mudamos a Aguadilla, mes y medio, y yo me llevé a mi hija. Y entonces conseguí a una persona que era uno de los angelitos de la guarda que Papá Dios me ponía en el camino. Me llevé a esta nani a vivir conmigo, a ayudarme con mi hija. Yo reconozco que no todo el mundo puede hacer esto, pero algo que sí hice antes de todo esto es que para mí esto fue un proyecto de vida y me preparé de muchas maneras y eso requiere muchos sacrificios. Sacrificios de tiempo, sacrificios económicos, sacrificios de reconocimiento, sacrificios de compensación, porque uno tiene que ajustarse a su sueño. Y mi sueño era poder seguir siendo la lead counsel en ese litigio, poder seguir guiando un equipo de trabajo y contribuyendo, enrollándome las mangas, sin dejar de lactar, sin dejar de criar, sin dejar de atender mi vida personal y mi sueño que había sido una realidad y un gran regalo. Así que tuve que hacer muchos sacrificios y entre ellos, como digo, un sacrificio económico que conllevaba el que yo tener ayuda representaba una inversión económica adicional, iba a dormir un poco menos porque yo quería seguir lactando. En el juicio, en el proceso del juicio, que esto fue, como digo, 5 semanas de juicio, mes y medio de juicio, pedir mis periodos de lactancia, mis periodos de tiempo para salir, extraer leche materna, todas estas cosas. Lo que quiero decir es que se puede. Es difícil, es duro, es sacrificado. Hubo noches que era duro, ¿verdad? El mantenerse uno despierto. Todo el que ha ido a un juicio sabe que no para, el proceso no para. Tú cierras la puerta del tribunal, te montas en el carro, vuelves a la oficina, pues ahí volvíamos, era un equipo, éramos 5 abogados de cada lado. Y tú vuelves a tu oficina, tú cambias los files, actualizas el file, el próximo testigo, qué nos toca ahora, qué vamos a argumentar, a quién le toca prepararse para y así, día tras día. Así que conllevó mucho sacrificio, pocas horas de sueño. Les veo. Pero el poderlo contar y mirar hacia atrás nos hace humanos y hace de la práctica algo de verdad maravilloso. Y podemos ser madres y podemos ser padres mientras llevamos una práctica como esta. Van a haber momentos de más intensidad. Mi carrera no se caracteriza por momentos como eternos,
Hay momentos donde uno para, respira, medita, procesa y aquí vamos con lo próximo. Recupera un poco de fuerza y entonces para continuar. Eso es así. Y siempre pensando en que vienen otros creciendo con uno, que van a tener también oportunidad de brillar y esos son los que hay que dejar brillar en esos momentos. Hubo roles que yo hubiera querido asumir en ese litigio y éramos un grupo grande y bien comprometido y hoy yo miro hacia atrás y lo que hizo una Jennifer García, una Elizabeth Villagrasa, un Víctor Rivera, un Víctor Rodríguez de mi equipo de trabajo, de verdad que era digno de aplaudir. Fueron unos abogados, unos abogadazos y unos abogadazas que hicieron openings directos. De verdad que fue un trabajo en equipo y eso es lo que eso es lo que los crece a ellos, haberme permitido estar ahí con ellos. Y hoy en día ¿verdad? Siguen haciendo su trabajo de una manera fenomenal. Qué bien. Mira, has presidido asociaciones locales y nacionales, ¿verdad? ¿Qué valor encuentras en ocupar esos espacios de liderazgo colectivo y cómo has contribuido a ese desarrollo ellos, ¿verdad? Esto ha contribuido en tu desarrollo profesional y personal. Los roles en juntas de asociaciones, de operaciones, son cruciales, ¿verdad? Cuando nos dirigimos cuando nos establecemos unas aspiraciones profesionales donde queremos no solamente crecer, sino también contribuir. Esos roles profesionales me han ayudado muchísimo dentro de la operación, dentro de la empresa, dentro de Ferraioli, porque me dieron muchísima visibilidad a cómo se corre una junta, pero también a acercarnos a contribuir a la práctica en el Federal Bar Association. Por ejemplo, las contribuciones dentro de la junta también nos llevaban a tener oportunidades de hablar, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, a llevar el nombre de Ferraioli en alto, a llevarlo no solamente por el rol de ser conferenciante, sino también por el rol de contribuir a una asociación que está muy dirigida al beneficio de la práctica de la abogacía y de los practicantes federales, no solo a nivel de abogados, sino también a nivel de judicatura federal. Así que eso me ayudó muchísimo a desarrollarme como profesional, pero también a contribuir a hacer lo que todos llamamos el networking importante en la industria. Pero desde esos roles, me parece, quisiera yo pensar que también se impactaba el que venía después de mí, la abogada que venía después de mí, que quería aspirar a crecer, a destacarse, a contribuir a la práctica de la abogacía, pues podía ver que si Catherine lo ha hecho en estos sitios, yo también lo puedo hacer. Yo también quiero hacerlo, yo me quiero acercar y otras cosas que también me permitieron es que cuando ha habido grupos de jóvenes abogados y abogadas que están ahí, que están muchas veces en esos sitios, en esas convenciones, en esos foros, esa oportunidad de compartir lo que yo he aprendido, a mí me encanta. Aquí está mi teléfono, aquí me llamas, me escribes lo que necesites, dónde me necesitas para hablar, y eso a mí me encanta porque las personas identifican si les gusta algo, si no les gusta, le puedo preguntar a ella, y esos roles pues también me permiten llegar a esas personas que están en proceso de su desarrollo profesional también. Qué bien. A lo largo de toda esta conversación, ¿verdad? Que también es una entrevista porque la vamos a ver redactada en la revista Juris Doctor, ha quedado manifiesto en todo momento lo que es el trabajo en equipo, la importancia del trabajo en equipo. Y definitivamente parece que ha sido un agente de beneficio, de win-win situation, por utilizar ese término que viene del inglés, para lograr y para obtener, ¿verdad?, acercarnos mejor a las metas que el bufete se ha propuesto y cómo de esa forma también están ayudando y colaborando con sus propios clientes, ¿verdad?, dentro de un ambiente saludable.
porque cuando trabajamos en equipo definitivamente trabajamos mejor, trabajamos con más esfuerzo, con más ánimo, y eso hace la diferencia definitivamente. Es así, es así. Esa es yo creo que la fórmula ideal, ¿verdad? Porque no podemos, mi elección ha sido no trabajar en un silo, no trabajar a solas, sino esa elección de trabajar en equipo, de crecer en equipo. Y eso nos inspira porque yo creo mucho en aprender no solamente de los que vinieron antes de mí, sino también de los que están creciendo conmigo, de los que están a mi lado, que tienen menos experiencia en unos temas, pero tal vez tienen otras trayectorias, otras experiencias de vida porque son de otras generaciones y contribuyen también a nuestro crecimiento y a nuestra apreciación de los que están entrando al trabajo, de lo que traen esos grupos, de lo que esperan, de lo que los hace felices. Así que para mí es bien importante esa retroalimentación, ese 360, ese proceso 360, donde todos crecemos y todos nos nutrimos. Qué bien. Por último, Catherine, me gustaría, ¿verdad?, que para quienes aspiran a liderar, ¿verdad?, sin renunciar a sus sueños personales, ¿qué mensaje compartirías con ellos a través de tu experiencia como madre y profesional de derecho y líder en tu campo? Yo diría que lo que escogemos hacer como profesionales siempre va a ir de la mano de nuestras elecciones personales. En mi caso, viene de un lugar de mucho amor por la práctica. Yo tengo ¿cómo le puedo decir? Me siento siempre muy apasionada por la elección profesional que hice. Pero tengo que decir que la transformación vino, porque por un tiempo era mucho el sacrificio, la transformación vino cuando me convencí de que me podía atrever a hacer algo que no era lo tradicional, que era algo para mi vida personal, y cómo eso llenó de más amor y de más pasión lo que hago, porque tengo un norte adicional en mi vida, pero que ahora tiene un nombre, tiene un apellido y está conmigo todos los días. Y eso es lo que nos deja, por lo menos el mensaje que yo llevo es, cuando lo que hacemos viene de un lugar de mucha pasión, y eso también nos inspira a no dejar a un lado nuestros sueños, se puede lograr mucho y, ¿verdad?, y nos llena de mucha felicidad, aun cuando pueden parecer decisiones difíciles que van a traer retos a nuestras vidas, pero al final del día se puede. Se puede, claro que sí. Muchísimas gracias, Catherine, por habernos dado la oportunidad de formar parte de esta entrevista para la revista Juris Doctor. De igual forma, a ustedes por seguirnos de una forma u otra, al equipo que nos permite que esta emisión sea posible, y nos veremos pronto. Gracias. Muchas gracias, Sheila, también a la Universidad Interamericana y esta Facultad de Derecho por esta invitación y esta oportunidad de compartir un poquito de mí. Gracias.